tal? Una vez más es un gusto estar contigo. El día de hoy quisiera platicar acerca de los editores y entornos de desarrollo integrado que tenemos para trabajar con frontend en la actualidad. Yo sé que hay muchas opciones, pero en particular el día de hoy te voy a presentar algunas que quizás te parezcan interesantes. Y en particular voy a hablar en favor de un par de ellas. Claro que diré mis razones del por qué. Entonces comencemos. La primera opción que te voy a mostrar aquí se llama Atom. Atom es un editor de texto muy bueno, es un editor de texto muy ligero. Tiene un look and feel muy moderno, es decir, toda la parte de colores y eso se ve muy bonito. Es un editor que uno puede utilizar para hacer más que nada frontend, es decir, si tienes que hacer cosas de JavaScript, si tienes que hacer cosas de CSS, si tienes que hacer cosas relacionadas con la capa de presentación de tus aplicaciones, bueno, Atom es una excelente opción. Por supuesto que está disponible para diferentes plataformas. En este caso me está sugiriendo la versión de Mac, pero evidentemente hay otras. Ahora bien, este proyecto de Atom, si bien es un proyecto bastante bueno, no tienes que pagar por él. Es decir, simplemente puedes ir a la página oficial, descargarlo para ti y comenzar a utilizarlo. Algo muy interesante de Atom es que es un editor muy ligero, es decir, uno puede tener realmente bastante buen desempeño incluso en sistemas operativos o en máquinas donde no se tengan tantos recursos. Ahora bien, si me preguntas para quién está disponible, bueno, lo puedes utilizar en Mac OS, lo puedes utilizar con sistemas operativos Windows o incluso lo puedes utilizar con sistemas operativos Linux. Como ya estamos acostumbrados, tiene integrado un gestor de paquetes. Por ejemplo, imagínate que quieres instalar un plugin para SAS o un plugin para LESS. Bueno, existe. Tenemos un bonito por ahí buscador de archivos también. Entonces, es una opción buena. Ahora, no es una opción que yo recomiende para proyectos ya muy grandes. Recordemos que es un editor de texto, es un editor de código. No es un entorno de desarrollo integrado. Sin embargo, al ser gratuito, bueno, es interesante verlo. Y además su sitio está bien genial, ¿a poco no? Entonces, esto es Atom. Ah, por supuesto, es open source, que no se nos olvide. Entonces, amamos el open source. Ok, otra opción interesantísima de la gente de Adobe es esta que se llama Brackets. Brackets es un editor de código también que es completamente sin costo monetario. Entonces, es un proyecto que también está muy estable ya. Es un proyecto en el cual puedes hacer tus desarrollos frontend. Por ejemplo, lo mismo si quieres hacer, no sé, SAS o SCSS, bueno, tienes plugins para eso. Si quieres hacer sintaxis Markdown y exportar la HTML, por ejemplo, que es algo muy común, también lo podrías hacer. Otra cosa más interesante, quizás también es la forma en cómo distribuyen sus extensiones. Básicamente sus extensiones son plugins, el equivalente a un plugin de Sublime. Entonces tienes lo mismo un editor de un gestor de extensiones. Tienes un gestor de extensiones y con eso puedes comenzar a descargar lo que necesites. Por ejemplo, si quieres tener tu sistema controlador de versiones favorito, que en este caso espero que sea Git, bueno, tenemos unos complementos, unas extensiones para Git. Tienes otras extensiones bastante bonitas que a lo mejor ya las recuerdas de Sublime, que por ejemplo Emmet para autocompletar código. Bueno, entonces Brackets es una excelente opción al igual que Atom. Claro que no puede faltar en este video nuestro queridísimo Sublime Text, ya que yo considero que a partir de Sublime Text fue como se desató toda esta era de generar editores de código muy optimizados, porque anteriormente, seamos honestos, ¿cuántos sabían? No sé, para Windows existía el Notepad++. Sin embargo, ahora pues ya tenemos una riqueza bastante grande para elegir. Sin embargo, yo creo que Sublime Text fue como que de los primeros que marcó esa tendencia de hacer editores de códigos de a de veras, ¿no? No solamente un editor de texto, sino editores de código. Entonces, ¿quién no recuerda, por ejemplo, los días en que uno tenía que hacer replaces manualmente de buscar una cadena, buscar una variable y luego ir cambiando una por una? Bueno, por ejemplo, los múltiples cursores de Sublime era genial para su tiempo. Si bien Sublime Text lo puedes utilizar, digamos, sin costo, si quieres obtener la licencia como tal para registrarte como parte de un usuario, digamos, oficial, bueno, ahí sí tiene una licencia que sí debes pagar. Entonces, tal vez por eso ha perdido un poquito más llamaría de fans. No es un proyecto que esté ahorita muerto, sin embargo se dejó por mucho tiempo sin mantenerlo. Entonces también toma eso en cuenta. Si bien detrás de, por ejemplo, Brackets está Adobe, los creadores
o bueno, los propietarios ahora de Photoshop, de Illustrator, todas esas herramientas geniales. En el caso de Sublime no es así, realmente lo mantenía o lo mantiene prácticamente una persona, entonces estamos, digamos, expuestos a que de repente no saquen tantas mejoras en el editor, que bueno, por sí solo ya es muy bueno. De hecho, la versión beta de Sublime 3 estuvo mucho tiempo ahí sin que hubiera avances, ¿verdad? Entonces tómalo mucho en cuenta. Yo lo sigo utilizando en el día a día porque se me hace un editor muy bueno, realmente muy ligerito, muy integrable con mi línea de comandos, entonces simplemente lo voy a recomendar toda la vida, yo creo. Otra opción bastante buena si estás haciendo TypeScript o cualquier otra cosa más moderna en el frontend, por ejemplo, si estás utilizando bastante NPM, si estás utilizando, por ejemplo, Gold.js, Grunt, Webpack, no sé, Rollup.js, o todas esas nuevas tecnologías que han nacido en los últimos meses. Bueno, este editor la verdad que me ha sorprendido, es muy bueno. Visual Studio Code, evidentemente es de la gente de Microsoft, ¿verdad? Y es gente de Microsoft, ha hecho un trabajo bastante bueno. En particular la versión de Mac funciona bastante bien. Es un editor muy ligero también, al igual que Atom. De hecho, si no me equivoco, ambos están basados en el mismo motor que sería Electron para hacer aplicaciones. Pero bueno, eso tengo que confirmarlo. El punto es que si estás haciendo aplicaciones, por ejemplo, en el nuevo framework de Google, que es Angular 2, bueno, Visual Studio Code tiene unos plugins, una integración bastante buena con Angular 2. Por ejemplo, tienes el compilador de TypeScript integrado. TypeScript es el nuevo lenguaje de Microsoft con el que puedes, bueno, es una de las opciones con las que puedes manejar Angular, en este caso Angular 2, que entre sus mejoras, por ejemplo, agrega la parte de soporte de tipos, es decir, ¿te acuerdas que en JavaScript no existían, por ejemplo, los tipos enteros como tal, los tipos booleanos, los arreglos así como tal, array? Bueno, en TypeScript los puedes crear, los puedes utilizar. Entonces eso agrega un poquito más de, digamos, de precisión, o lo llamaré de ser estrictos en el momento de crear código. Y bueno, eso en particular Visual Studio Code lo hace muy bien. En algún otro video les mostraré algunas características en particular de este editor, pero es muy bueno. Es una excelente opción que no tienes que pagarla y que está ahí. Pero otra vez, es un editor. Todavía no entra en la categoría de entorno de desarrollo integrado. Lo mismo, vamos por el mismo tenor. Todo el mundo tiene sus gestores de extensiones, sin embargo, no necesariamente cumplen absolutamente todos los casos, ¿verdad? Este producto es otra categoría. Y este definitivamente tiene una licencia que es un poquito cara, que puede resultar un poquito cara para algunas personas. Pero aquí está mi punto. Si tú ya eres una persona que se está dedicando de forma profesional al frontend en particular, bueno, yo creo que esta es la versión predilecta, la que yo recomendaría el día de hoy. El nombre es WebStorm, de una compañía que se llama JetBrains, que a lo mejor lo hayas escuchado, por ejemplo, por productos como IntelliJ IDEA o productos como PHP Storm, que son para trabajar en Java y para trabajar en PHP respectivamente. Tienen otros productos hechos para Ruby, tienen otros productos hechos para Python, pero en particular WebStorm fue creado para la gente que hacemos mucho frontend. Y en particular WebStorm es un entorno de desarrollo integrado. No solo es un editor, es un entorno de desarrollo integrado. ¿Qué significa eso? ¿O cuál es la diferencia de un entorno de desarrollo integrado contra un editor de código? Bueno, déjame mostrarte, por ejemplo, aquí tengo instalado WebStorm, ok. Tengo la versión más nueva, que es de 2006, el segundo release de 2016, al momento de hacer este video. Entonces, por ejemplo, aquí tengo cargada una aplicación de Quick Start, la oficial de Angular. Y como verás, aquí tengo, por ejemplo, coloreo de sintaxis automática para TypeScript. En este caso estoy utilizando TypeScript para hacer una aplicación de Angular. Entonces, por ejemplo, para empezar tengo autocompletado de código. Por ejemplo, si yo empiezo a escribir aquí alguna interfaz, por ejemplo, voy a implementar la interfaz OnInit, que es una interfaz de Angular 2. Como verás, al ponerla aquí, automáticamente me agregó ese paquete, o me agregó más bien esa interfaz.
de un paquete que se llama Angular Core. Al mismo tiempo me genera aquí un error y me dice, ¿sabes qué? Como estás implementando una interfaz onInit, necesitas un método que se llame ng-onInit. Entonces, cuando yo creé ese método ng-onInit, que en este caso es el método que debo implementar para que mi interfaz sea válida, entonces ese error desaparece. Entonces, como verás, me está dando bastantes ayudas WebStorm. La verdad es que es un IDE bastante maduro para trabajar realmente en frontend. Ahora, cosas que no tiene un editor de código son, por ejemplo, automáticamente tengo aquí una lista de las cosas que me faltan por hacer o que quisiera hacer en un futuro, ¿verdad? Los famosos to-dos. Cosas que dejé pendiente en algún momento porque tenía que apurarme con otra cosa. Tengo además, por ejemplo, una terminal integrada aquí mismo. Es decir, yo puedo ejecutar cualquier comando de mi sistema operativo, cualquier comando válido para mi sistema operativo, y automáticamente lo voy a poder, digamos, visualizar su respuesta. Puedo generar tantas terminales como quiera. Entonces aquí están, como verán, las versiones de tabs. Puedo generar muchas terminales. Tengo aquí una parte para generar favoritos. Por ejemplo, imagínense que yo estoy generando varios componentes y alguno de ellos quiero estar referenciándolo muy constantemente. Entonces es un perfecto candidato para hacer un favorito. De este lado, por ejemplo, tengo dos modos de visualización. Uno que es de estructura, que básicamente me dice o me describe metadatos de mi componente de Angular. Y tengo claro acá el famosísimo explorador de archivos. Pero no solo eso, por ejemplo, también tengo la parte de aquí de versiones, de mi manejo de control de versiones. Por ejemplo, en este caso WebStorm es agnóstico en ese sentido, es decir, utiliza el término VCS, que sería Version Control System, para denotar cualquier sistema de control de versiones, no solamente Git, que obviamente yo es el que utilizo en el día a día, pero no es el único que puedes utilizar con WebStorm. Entonces, un IDE es mucho más rico en las opciones que te da. Por ejemplo, también puedo configurar mi versión de ECMAScript de forma muy fácil. Voy a Preferences. En este caso voy a buscar en la parte de Frameworks. Aquí. Y yo puedo decirle, ¿sabes qué? WebStorm, por favor, actívame el compilador de TypeScript. Entonces yo pudiera en este momento comenzar a hacer una activación para que me compilara todos mis archivos con extensión TS. O bien pudiera darle aquí un archivo de configuración de TypeScript, que bueno, ese es otro tema, pero mi punto es que al ser un entorno de desarrollo integrado tienes una gama extremadamente amplia de cosas que puedes personalizar. Por ejemplo, si quiero trabajar en la última versión de ECMAScript, es decir, de JavaScript, por decir, para utilizar clases, para utilizar arrow functions, para utilizar, pues ya sabes, todo ese tipo de monerías que están viniendo. Bueno, pues entonces pudiera activar la versión ECMAScript 6, ¿verdad? Que es como coloquialmente se lo comenzó a llamar a la versión ECMAScript 2015, que es la que platicábamos en estos momentos, que agrega todas estas mejoras a JavaScript como lenguaje. Entonces esto a lo mejor en otros editores no va a ser tan fácil de configurar. Aquí ya lo tienes todo. Entonces esa es la gran diferencia entre un entorno de desarrollo integrado, que no tendrías que ir a ningún otro lado para, por ejemplo, si quiero ver mis branches en Git. En este caso, por ejemplo, yo incluso pudiera hacer commits desde acá, desde el editor, pudiera activar cualquier branch que yo tenga, cualquier rama de código que yo quisiera ver. Entonces, bueno, esto ha sido una forma rápida de ver algunos editores y en este particular caso de un entorno de desarrollo integrado. Espero que te guste, déjame tus comentarios. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que utilizas en el día a día? ¿Por qué? Y tal vez sugiéreme algún contenido que quisieras que platicara en particular. A lo mejor en particular de alguno de estos editores o a lo mejor en particular alguna funcionalidad que se esté dando problemas en este momento. Como siempre, tu amigo Alex Arriaga, es un placer haber estado contigo. Hasta luego.